Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias un día más al Señor por estar en el lugar correspondiente para nosotros los miércoles, viernes y domingo. Siempre pensando, meditando en la palabra del Señor, aprendiendo cada día más, aún en los momentos de nuestra vida que podamos estar muchas veces ocupados, podamos estar nosotros en apuros, tal vez afligidos, sentirnos solos, desamparados, muchas veces, pero lo bueno es de que aprendemos de que esto es un proceso de Dios, el andar aquí en la tierra. A todo aquel que recibe al Señor, pues comienza a andar en una vida distinta, y pase lo que pase a partir de que Cristo le ha tomado, pues esta persona será edificada todos los días por el Señor, aunque no sepamos, no entendamos, como pasó con Nicodemos, cuando le dijo al Señor de que cómo era eso de nacer de nuevo, que él no entendía eso, pero a partir de ese día, el Señor comenzó un proceso en su vida hasta que llegó el claro entendimiento al corazón de Nicodemos, y por fin pues pudo conocer cómo era el asunto del nuevo nacimiento, que no se parece a lo que el hombre piensa, porque todo esto es un asunto espiritual que no es fácil de entender. Por eso el apóstol Pedro dice que muchas personas tuercen esta palabra porque no la entienden, y entonces tratan de creer, entender o explicar cosas diferentes a lo que la palabra en realidad significa. Pero nosotros, en el crecimiento que llevamos con el Señor, vamos pasando por pruebas, por luchas, por aflicciones, por situaciones en nuestras vidas. Pero qué bueno es haber creído la palabra del llamado del Señor. Él dice en su palabra que cuando Él nos tomara a nosotros, que cuando Él nos salvara a nosotros, que cuando Él nos rescatara a nosotros, pues absolutamente nadie podría arrebatarnos de su mano. Y dice Él también en su palabra que nosotros iríamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, todo el tiempo. Y dice también en su palabra que la vida del justo es como la luz de la aurora. El justo es aquel que ha sido llamado por el Señor, limpiado por el sacrificio de Jesucristo y guardado en Cristo Jesús. La salvación ha llegado a él, le ha dado una vida nueva. Esta es una persona que ha sido justificada. A partir de esa justificación, dice el Señor también en su palabra, que la vida entonces de esta persona, la vida del justo, es como la luz de la aurora que va en aumento, en crecimiento, hasta que el día es perfecto, o sea, la reunión con el Señor. Pero muchas veces, como decimos nosotros, no se va a sentir que esto sea así, de esta manera. Pero aquí quien tiene la palabra primera y la última es el Señor. Nosotros estamos en el proceso que Dios quiso hacer con nosotros, llevarnos a ese lugar de entendimiento, que nosotros estuviéramos satisfechos únicamente con la gracia de Dios. Como dice Él, bástate eso, la gracia de Dios, bástate haber recibido, bástate haber conocido, bástate saber que es Jesucristo quien ganó por ti tu salvación, y que ahora tú estás salvo delante de Dios, reconciliado con Dios, aunque no sepamos cómo es este asunto. Es tan privado esto
que Él nos enseña en su palabra a nosotros de que no se percibe, no se entiende, no se puede lograr captar el mensaje de la salvación. Es por eso que Él tiene que hacerlo todo en nosotros, y nosotros tenemos que estar enfatizando esto siempre, porque aún a predicadores privilegiados, predicadores que tienen una eminencia en su mente y en sus corazones para predicar, se les confunde este mensaje, porque es muy difícil, parece para muchas personas, poder mantenerse en la línea de la gracia de Dios y no mezclar el viejo pacto con el nuevo pacto. Pero sucede así. Dios tendrá la explicación por qué no todo mundo puede captar lo que Dios quiere que se capte, sino que únicamente llegan hasta cierto nivel y de ahí pues parece que no hay cruce, no hay pasada para poder esclarecérsele en el corazón, en la mente a la persona la realidad de este mensaje, que es Cristo en ustedes, que es que Cristo ya le salvó, que es que Cristo vive en la vida suya, que usted y Cristo son una misma persona, que usted está salvo esperando únicamente el día de la redención. Pero el mensaje por otro lado es de que las personas tienen que prepararse. La Biblia dice que nadie se puede preparar. Quien prepara al hombre es Jesucristo. ¿Cómo? Salvándolo y poniendo su Espíritu Santo en él, el sello de Dios, para que esté preservado para el día en que Cristo venga a buscarlo. El hombre no puede hacer nada para poder llegar a conquistar esta gran salvación o esta gran sabiduría del Señor. Tenemos aquí en las Escrituras una palabra en Lucas 10, 21 y 22. En Lucas 10, 21 y 22 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de las que estamos hablando, la ciencia de Dios, la sabiduría de Dios, la revelación de Dios, el misterio de Dios. Esto está escondido. Por eso Jesucristo explica y dice: yo te alabo, oh Padre. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Usted mira esta gran cosa. Las personas sabias, las personas entendidas, las personas preparadas no pueden conocer estas cosas de Dios. En cambio, los que son sin conocimiento sí las pueden conocer. Es la forma de Dios. ¿Para qué? Ese que no tiene conocimiento ni sabe nada y es un niño en todo, no tiene de qué gloriarse. Mientras que el sabio, el entendido, el preparado, el que salió de la universidad, esa persona en su corazón ya está lleno de contaminación de este mundo. Mas sin embargo, a todos, si creen y se convierten y llegan a ser como un niño, entonces tendrán la salvación del Señor y la explicación de los misterios de la palabra del Señor. Pero dice: escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Eso es lo que a Dios le agradó hacer. Gloria al Señor. Y dice en el 22: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Escuche esto, lo que está escondido. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre,
sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Revelación es dar a conocer, es dar a entender, es enseñar, es mostrar, es enfocar algo para que la persona lo vea, lo toque y lo entienda. Ahora ya sabe qué cosa es. Pero eso, el hombre no tiene acceso a eso. El hombre en sí, el propio hombre, no tiene acceso a poder tomar lo que es de Dios, entender lo que es de Dios. No tiene acceso a eso. Ninguna persona en este mundo, porque explica claro en el 22. Y dice, todas las cosas me fueron, dijo Jesucristo, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. O sea, Jesucristo aquí en la tierra, nadie lo puede conocer en sí lo que Él es. Nadie puede saber, se oye hablar de Él, predican de Él, hablan de Él, se escuchan de Jesucristo por todo el mundo, por todas partes, le cantan canciones, esto y el otro, pero dice la Biblia que a Jesucristo nadie le puede conocer. Pero está hablando de conocer, de llegar a tener una revelación, un entendimiento claro, de poder tener esa relación de entrega tanto de Cristo con el hombre como del hombre a Cristo. La mente de Cristo en el hombre y el hombre entendiendo la mente de Cristo. Entonces dice que nadie puede, el 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. O sea, solo Dios Padre sabe verdaderamente quién es Jesucristo. Bueno, y usted que sabe ahora, gloria a Dios, porque si no supiera quién es Jesucristo, usted no lo puede aceptar en su corazón. Usted no puede tener relación con Él si usted no sabe quién es Jesucristo. Pero dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre, ni quién es el Padre, nadie sabe tampoco sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo le quiera revelar este misterio. Por eso la iglesia es un grupo de personas privilegiadas. Gloria al Señor. Un pueblo de Dios que estaba preparado para que Dios se le revelara. Así como se le reveló a Moisés allá en la zarza ardiendo. Y le dijo quién era él. Yo soy, le dice, el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Acércate aquí, quítate la sandalia, ven que vamos a conversar. Y Dios se abrió y le dio a conocer quién era verdaderamente el que estaba hablando con él. Así Jesucristo ha hecho con nosotros. Y Él se ha revelado a nuestra vida, a nuestro corazón. Ahora nuestro corazón no solo entiende y sabe quién es Él, sino que lo tiene guardado allá adentro en una relación íntima. Pues la Biblia dice que Él y nosotros somos un solo espíritu. Y todo lo que es de Dios dice que está puesto en nosotros y nos ha sido entregado por Jesucristo. Entonces, conociendo nosotros este misterio, tenemos que sentirnos y sabernos dichosos. ¿Por qué? Porque esto no es para todo mundo. Por eso la Biblia enseña que ninguna persona puede buscar a Dios. Dice el libro de Romanos, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, ni bueno, ni quien busque a Dios, ni siquiera uno existe en la tierra. No hay quien pueda arrepentirse delante de Dios porque no existe arrepentimiento en el corazón del hombre, a menos que sea Dios quien se revele y la presencia de Dios, la presencia santa de Dios, entonces redarguye el corazón del hombre pecador y produce en él un arrepentimiento. Gloria al Señor. Ahora mire, en 1 Corintios 2:14, oiga lo que dice. Dice 1 Corintios 2:14,
El hombre natural del que estamos hablando no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces dice el 15, en cambio el espiritual, el que ha nacido, el que le ha sido revelado las cosas espirituales de Dios, aquel que ya conoce estas cosas, en cambio el espiritual juzga todas estas cosas, pero él no es juzgado de nadie porque ya ha sido justificado. Él ya no tiene más juicio porque ya fue perdonado y fue declarado justo delante de Dios el Padre. Pero el hombre natural es aquel que oye hablar de Dios, que oye hablar de Jesucristo, pero no sabe de qué es lo que se está hablando. El hombre natural es aquel que se llamaba Nicodemos, un principal entre los judíos. Este vino de noche a Jesús y le dijo: maestro, ¿cómo es esto del nuevo nacimiento? Entonces Cristo le dijo: bueno, el nuevo nacimiento él le dice como el viento, que tú oyes de dónde viene y tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. ¿Qué le estaba diciendo? Nada. ¿Qué le dijo Jesucristo? Nada. ¿Por qué no le dijo nada? Porque era un hombre natural. Gloria a Dios. Porque el nuevo nacimiento es como el viento, que tú lo sientes, tú lo oyes, lo sientes, pero no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Es algo que no tiene una lógica, una explicación. Así es el nuevo nacimiento en el hombre. ¿Qué le quiso decir? Ahora nosotros entendemos que lo que le quiso decir es que tú solamente lo recibes. El nuevo nacimiento solamente se recibe. El nuevo nacimiento viene y después lleva. Porque dice, no sabes de dónde viene ni para dónde va. Pero Dios sí, y nosotros ahora sabemos que viene de Dios el nuevo nacimiento a través de Cristo y que este nuevo nacimiento nos lleva a Dios, al cielo. Entonces, es un misterio que el hombre no puede concebirlo en su corazón. Entonces, ellos discuten, ellos hablan, dicen cosas, escriben cuestiones y hablan de que uno está equivocado y que uno está mal y que uno dice cosas que no tienen razón, porque lo que estamos diciendo ahora es de que la persona no puede salvarse por sí misma. Nadie puede salvarse por sí misma. Gloria al Señor. Dice el Señor que Él le revela quién es Jesucristo a quien Él quiere revelarle. ¿Por qué? Porque el hombre natural, para poder hacer esto, Jesucristo, de que el hombre entienda, tiene que romperle, abrirle el corazón y meterle la revelación en el corazón, en la mente al hombre y dejarla ahí. Es más, que lo que hace Jesucristo es que entra a la vida del pecador, entra a la vida de la persona, como hemos visto que hace una operación, una circuncisión, echa fuera lo que es pecado del hombre y establece una nueva creación. Entonces el hombre es ahora una criatura espiritual, la cual sí puede tener hoy una relación con el Señor, y a Él le son reveladas todas las cosas. ¿Por qué razón? Estamos en 2.14, ¿no? En 2.15, ¿no? En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aunque digan cosas, aunque hablen, ese juicio no es, no le afecta a esta persona que cree en estas cosas. Mas, sin embargo, dice el siguiente versículo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? El Señor Jesucristo. ¿Quién sabe cómo piensa Jesucristo? El mundo no sabe. Porque cuando Él habla así, está hablando de la gente
que no son cristianas, a la gente inconversa. Antes de que Cristo le dé la salvación, nadie, eso es lo que está diciendo, nadie conoce ni a Cristo ni al Padre. Pero el Señor dice, el Señor Jesucristo, que nosotros conocemos al Padre. Porque el Padre vive en nosotros. Gloria al Señor. Entonces dice el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá o le dirá algo a Dios? Mas nosotros, ahora los cristianos, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, y esto no es algo que se dice por decir. Esta es la palabra de Dios que confiesa que toda persona que recibe a Jesucristo recibe la mente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al recibir usted la mente de nuestro Señor Jesucristo, recibe usted todo el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Toda la revelación de Dios Padre que está en la persona de Jesucristo, ahora permanece en nosotros. Es por eso que nosotros ahora entendemos los misterios de Dios. Pero hay muchas personas que no entienden los misterios de Dios, porque si esto está todavía en misterio, esta persona no la va a entender. Por ejemplo, que no necesita nada para ser salvo una vez que ha aceptado a Jesucristo. Por ejemplo, que esa salvación que la persona recibe cuando recibe a Jesucristo en su corazón no la puede perder nunca jamás. ¿Por qué razón? Pues la misma Biblia dice que fue decretado, declarado por Dios con un sello, pertenencia de Dios. Y que además esta persona dice de que nadie lo puede arrebatar, dice Jesucristo, de su mano. Y que estamos sellados para el día de la redención. Eso no lo entiende la persona. Y que Cristo viene por un pueblo que Él ha preparado. ¿Cuál es el pueblo que Él ha preparado? Aquel por el cual Él murió, derramó su sangre y que con esa sangre nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. No es el mundo entero, pero hay un pueblo que ha oído la voz de Dios. Porque no todo el mundo puede escuchar la voz de Dios. Gloria al Señor. Pueden haber 100 personas y Dios le hablarle a una persona nada más y que solo la persona escuche. Como pasó con Pablo cuando iban rumbo a buscar cristianos para maltratarlos. Cuando iban camino a Damasco. Gloria al Señor. Que Dios habló, dice que los otros oyeron el sonido de aquello, pero no entendían lo que se estaba diciendo. Es lo mismo cuando a una persona se le esté predicando a 100 personas y alguna persona sí va a entender, a percibir lo que quiere decir, lo que este pastor o este predicador esté diciendo, pero 99 se quedan sin escuchar nada. Oyen la voz, oyen el sonido, pero no diferencian. Gloria a Dios. Porque esto, por ejemplo, eso no tiene ningún significado. Pero si él me toca una tecla ahí, yo le digo, ese es un do, ese es un mi, ese es un... Hay una diferencia en los sonidos. Entonces, uno perciben una cosa, pero hay otros. Este sonido, aunque es la voz de Dios, pero es así como lo escuchan las personas que no tienen a Jesucristo, sin tono. Gloria al Señor. Entonces, todos nosotros estamos en esta misma condición. Pero el Señor dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo y podemos apercibirnos, podemos entender de lo que Dios nos está queriendo decir. No podemos nosotros hacer nada para mantenernos en el camino del Señor. No pudimos hacer nada para llegar al camino del Señor. La salvación en nosotros es como el viento. El nuevo nacimiento en nosotros es como el viento, que sopla y llega y sigue, pero no sabes ni de dónde viene ni para dónde va, porque eso es espiritual. Así es todo aquel, dice el Señor, que es nacido del Espíritu. Gloria al Señor.
Mire, en el libro de Efesios capítulo número 2 y versículo 4, Efesios 2, 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Mire, el mundo, las personas del mundo oyen del amor de Dios. Y escúcheme, que cuando ellos están en una situación y tienen un problema, ellos claman a Dios. Cuando están en una situación apretada, cuando están en cosas terribles, ellos suplican al Señor. ¿Por qué? A un Señor que ellos han oído, pero que no saben quién es. Gloria a Dios. Pero Dios tiene misericordia. Lo que pasa es que una cosa es la bondad de Dios y otra el brote de la bondad de Dios hacia el mundo, porque Dios dice en la Biblia que es bueno para con los buenos y para con los malos. Y que Dios hace caer el sol y hace caer la lluvia en este mundo sobre los justos y sobre los injustos. O sea que Dios es bueno y va a dejar sentir su misericordia. Pero hay una diferencia muy grande cuando una persona pide a Dios sabiendo a quién le está pidiendo, y otra que pide para ver si acaso puede ser escuchado. La Biblia habla y dice, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda no recibirá cosa alguna del Señor. ¿Y cómo un incrédulo puede pedir con fe? ¿Cómo una persona que no tiene a Cristo puede pedir con fe? ¿Cómo cualquier persona del mundo pudiera pedir con fe? No puede. Porque la fe es un don que Dios pone en el corazón y en la mente de la persona, cuando la persona entiende la voz de Dios y acepta ese llamado de Jesucristo. Pero la gente clama al Señor. Otras personas claman a Dios a través de nosotros, a través de los creyentes. Muchas personas piden que oremos por ellos. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Somos sacerdotes de Dios. Nosotros hacemos la función, el trabajo que Dios nos ha encomendado y oramos por las necesidades. Y escúcheme, y Dios les contesta a las personas. Hemos tenido muchos testimonios. Dios les contesta a las personas, los sana hasta de cáncer y de muchas enfermedades. Gloria a Dios. Les trae a las familias para acá. Ellos piden y Dios les trae. Y Dios, es que Dios siempre ha sido bueno. Y Dios no puede dejar de ser. Hay cosas que Dios no puede, que no puede hacer. Y una de las cosas que no puede hacer es dejar de ser bueno. Porque Dios es amor. No puede dejar de ser amor. Dios no puede mentir. Hay muchas cosas que Dios no puede hacer. Pero porque Él puso como una ley para que eso no pudiera hacerse en Él. Gloria al Señor. Pero mire, también Dios quiso que nadie pudiera salvarse por sí mismo. Y es por eso que Él puso el plan de nuestro Señor Jesucristo para que Cristo viniera y salvara a aquel que no se puede salvar. El problema está si esta persona escucha la voz de Cristo y la cree. Pues dice, estamos, ¿dónde, hermano? En Efesios, ¿no? Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Por la unión que tenemos en Jesucristo, aún estando nosotros muertos, el muerto no escucha. Ese es el hombre del mundo o la mujer del mundo que no tiene a Jesucristo. Que usted le puede decir que venga a la iglesia y todo eso, pero si no tiene al Señor, no va a entender absolutamente nada. Hasta que Cristo quiera revelarse en su corazón. Porque no es la persona la que determina
cuando ella quiere entregarse al Señor. El hombre no busca a Dios, la mujer no busca a Dios. La Biblia dice que él perdió la oveja y que él fue tras la oveja perdida y que no descansó hasta encontrarla. Quien tiene que encontrar a la oveja es Jesucristo. No es la oveja que busca ni encuentra a Jesucristo, ni quiere encontrar a Jesucristo. Esto es así, hermano. Eso es lo que la Biblia enseña. Gloria al Señor. Entonces dice que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Mire qué clase de milagro. ¿Cómo se entiende eso? Que un muerto pueda oír la voz de alguien. Bueno, la voz de alguien que se llama Jesucristo. Porque eso fue lo que pasó con Lázaro. Que él le dijo, Lázaro, ven fuera, y el muerto salió vivo. ¿Cómo sucede eso? Le dijo a Nicodemo, es el poder del Espíritu que llega a la persona no sabe cómo pasó aquello porque estaba muerto y ni sabe para dónde ahora lo va a conducir el Señor. De tal manera que nosotros, por la revelación del Señor, sabemos que estamos siendo llevados por Él. Pero en realidad no planee usted, no planifique usted. Sí, haga planes normales, pero de su vida, de determinar usted su vida, de decidir que usted se quiere ir para tal lado y que esto, que lo otro. Hay un momento en que Dios nos pone a nosotros y nos dice, no puedes hacer eso. Nos corta las alas y muchas veces no nos deja funcionar. Yo tuve intención cuando yo estaba al principio aquí, que estaba en una iglesia donde yo comencé, que hubieron unos programas para ir al Canadá. Y solamente había que llenar unas cosas y a uno le pagaban dinero y le daban estudio para estudiar inglés y todo porque querían llevar gente para allá. Y mi esposa y yo estábamos decididos a irnos al Canadá. ¿Usted cree que pude? Yo no pude. Gloria al Señor. Muchas veces a mí me han ofrecido también para ir para otro lado y predicar. Y me han hablado de una iglesia. Y yo no puedo ir a ningún lado. El Señor sí me da permiso de salir, pero volver rápido. Gloria al Señor. Porque yo no sé. Y me están y ahora que ya mis hijas saben que yo estoy un poco ya mayor, están planificando. Y entonces se dice que allá se puede abrir una iglesia. Sí se puede, pero yo no debo. ¿Por qué no debo? Porque no siento, no quiero, no me suena la idea. No concibo eso en mi mente yo. ¿Qué cosa es eso? Bueno, ese es el testimonio de Dios en mi vida, diciéndome que yo de aquí en adelante no puedo hacer lo que yo quiero, porque yo no sé para dónde voy. Entonces las personas muchas veces hacemos planes con nuestra vida que Dios no ha determinado y Él tenía planificado llevarnos a otra cosa. Y muchas personas van a terminar su vida aquí en la tierra como no pensaban terminarla. En el camino Dios se va a cruzar y va a cambiarle la ruta a las personas. Y las personas no van a poder hacer lo que quieran, sino la voluntad de Dios a aquel que Dios tome. Gloria al Señor. Hermanos, Romanos capítulo número 9 y versículo 8. Quiero leerlo de seguido hasta el 13, hermano. Romanos 9, 8. Esto es, el asunto es este. Dice el Señor en su palabra. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, que le dice Dios a Abraham.
por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún los niños nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, al revés de como estaba establecido. Era el menor quien servía al mayor. Aquí dice, el mayor servirá al menor. Como está escrito, dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero póngame 2 versículos antes. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. ¿A quién es que Dios va a llamar y a quién es que Dios va a salvar aquí en la tierra? Al que hace lo correcto, al que busca al Señor, al que hace las buenas cosas, al que es justo, al que anda debidamente, una persona decente, educada, una persona que no le hace mal a nadie. ¿A quién es que Dios va a salvar? ¿A quién es que Dios ha elegido? Estos no habían ninguno de los dos. En este caso, ninguno de los dos era malo. En este caso, ninguno de los dos era bueno. ¿Me entiende? Porque el que no ha salido todavía del vientre no es ni bueno ni es malo. Es alguien que todavía está en reserva para llevarlo a hacer algo que alguien quiere que haga. Esto es así de parte del Señor. No hay quien le instruya a él, no hay quien le diga a él qué es lo que tiene que hacer. Los dos gemelos están en el vientre y entonces él escoge a uno de esos dos. Ninguno era ni bueno, ninguno era malo, pero escogió a uno y al otro desechó. Entonces la gente dice, eso no está bien. ¿Quién dice que no está bien? Si es Dios quien lo está haciendo. Eso es para mostrarnos a nosotros que nosotros somos privilegiados por Dios. Nosotros somos de estima porque Dios hizo esto desde que nosotros estábamos en el vientre. No habíamos hecho bien, no habíamos hecho mal. Gloria al Señor. Pero Dios permitió que fuéramos como nosotros fuimos y que seamos como nosotros somos. Es decir, ni el bien ni el mal en una persona puede evitar el perdón y la salvación de Dios. El mal en una persona no evita la salvación de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque por eso precisamente fue que Él fue a la cruz y pagó con su sangre para tener a esa persona que Él escogió desde el principio. Por eso dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que enseñan en los lugares? De que tú tienes que arrepentirte, de que tú tienes que obrar correctamente, que tú tienes que hacer cosas para poder obtener el perdón y la salvación del Señor. Y Dios dice, no es así. No es así. Porque cuando estos dos niños están en el vientre, sin ser malos, sin ser buenos, Dios a uno escogió y al otro no. Usted siente que Cristo lo ha llamado. Usted siente que está siendo atraído por Jesucristo. Usted siente que Cristo lo perdonó. Llámese dichoso porque usted es uno de los señalados para salvación. No tiene que hacer nada. Gloria a Dios. Pero yo tengo que mantenerme, yo tengo que cuidarme. Quien le cuida a usted se llama nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice porque Él tiene cuidado de vosotros. De esta manera, la salvación
es que se mantiene en la vida del cristiano. ¿Por qué? Mientras exista ese sello en el corazón del creyente, la persona está garantizado, la persona está preparado, la persona está escogido para ir en el día del rapto o en el momento en que él deje de respirar aquí en la tierra. Dios se lo llevó. ¿Sabe por qué? Porque le pertenece a él, porque es propiedad de él, porque la Biblia dice que por precio fuisteis comprados. Fue comprado con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Pero nos enseña esto. Gloria al Señor. Siempre se está instando a la persona a que tiene que hacer algo para poder obtener el perdón de parte de Dios. Que tiene que cumplir con Dios, que tiene que ser. Un pastor decía antes que teníamos que ser buenos con Dios. Pero estaba hablando, ¿sabe de qué? De dinero. De dinero, porque hay que ser bueno con Dios porque Dios es bueno con nosotros. Y hay que darle a Dios lo que es de Dios. No, a Dios no hay que darle lo que es de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermano? Que Dios toma lo que es suyo. Porque Él es el que vino a buscar lo que se había perdido de Él. Y Él lo tomó. Y Él no solamente lo tomó, sino que lo lavó, lo curó y lo cargó en su hombro y lo llevó de vuelta para su casa, donde más nunca puede volver. Porque ese es el nuevo nacimiento, la resurrección de vida de esa persona. No se entiende, pero nosotros sí sabemos lo que nosotros estamos enseñando. Estamos enseñando que la salvación es un regalo de Dios y que el único que puede salvar a las personas es nuestro Señor Jesucristo. Solo Él, con su misericordia y su gracia, es el que nos ha alcanzado. No todo mundo va a poder recibir este mensaje de la palabra del Señor, porque muchos quieren sentirse bien haciendo cosas ellos. Pero no hay nada que hacer porque todo lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Mire, vamos estábamos leyendo en Romanos, ¿verdad? Vamos a leer un último texto que tiene que ver con esto, porque una persona me dijo, el libre albedrío. Nosotros tenemos un libre albedrío y entonces uno tiene que respetar a las personas cuando le hablen, porque parte de ser un verdadero cristiano es tener respeto y amor hacia las personas y nunca ser jactancioso, sino ser manso y humilde y no discutir por la palabra que nosotros creemos ni pelear con nadie, porque eso no es de Dios. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que ser manso, humilde, amigables. La Biblia dice que tenemos que ser amigables. Pero me dijo él de que hablara acerca de esto para tener un poco más de luz, de entendimiento. Dije yo, con la Escritura es que tienen que verse estas cosas. Pero mire, Efesios 1, versículo 3. Mire lo que dice. Efesios 1:3, bendito sea el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él ya nos bendijo. Usted es un bendito, una bendita. Usted está bendecido. Nosotros somos los bendecidos de Dios aquí en la tierra. ¿Quiénes? Aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por nosotros para salvarnos y perdonarnos de la condenación del infierno. Él ya lo hizo. Y Pablo enseña, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora mire lo que más dice en el 4. Según dice Dios, dice Él. Esto es lo que Dios dice, dice Pablo, no yo. Según nos escogió en Él, no en el vientre, sino antes. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo.
O sea que usted no se podía perder nunca. Un escogido no se puede perder nunca. No puede ir al infierno nunca. Porque ya Él lo había escogido para esto. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gloria a Dios. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo Él, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea que los que están congregados, todos están delante de Él. Eso es lo que la Biblia dice. No tenemos que salir corriendo a buscar al Señor. No tienes que buscar. Ya fuiste encontrado por Él. Lo que tienes que saber que Él siempre está contigo. Y que tienes que saber y creerle que nunca te dejará ni nunca te desamparará. Y que lo que te ha dado no te lo quitará nunca jamás. Porque lo que dio fue un sello. El sello es la mano de Él agarrándonos a nosotros. Y lo que Él dijo es que nadie nos podría separar de la mano suya. Gloria al Señor. Es lo que tenemos que creer. Pero claro, en los lugares enseñan de que tú puedes perder la salvación. ¿Qué clase de ignorancia a las personas que hablan de esta manera sin respetar la voluntad del Señor? ¿Que puedes perder la salvación? Gloria al Señor. Una persona dijo un día, hablando de ignorancias, que hablan por hablar sin estar preparados en la gracia del Señor, porque la ley lo que hace es juzgar y condenar. Y yo como pastor legalista estoy viendo a ver quién, y si veo a alguien que está medio durmiéndose, ese es un demonio que esta persona, y comienzo a hablar cosas que tienen que ver un demonio con una persona que está cansada. Gloria a Dios. Entonces, es la forma que existe en este mundo, pero que eso aviva a la gente y entonces el sistema de ellos es contradecir todo lo que es la verdad del Señor. No hay nada, pues dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces dice el pastor, pero no menciono el pecado. No menciono el pecado. Ni lo ancho ni lo angosto, sí. Pero el pecado sí. Eso no te puede separar las cosas, pero el pecado sí. Gloria al Señor. Y no saben el misterio que existe para el pecado en la vida de un creyente. Cuando nosotros pensamos en esto, estudiamos esto, analizamos esto, podemos mirar nosotros que las personas, según la palabra de Dios, está, hermano, usted lo puede ver en el libro de Primera de Corintios. La Biblia dice que todos nosotros hemos sido rociados. ¿Con qué? Con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que nosotros hemos sido revestidos de Cristo Jesús. La Biblia dice que Cristo es quien vive en nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, una pregunta. ¿De qué manera el pecado puede tener cabida en un lugar santo, puro y sin mancha? ¿Cómo entra el pecado a un cuerpo que está rociado con la sangre de Jesucristo? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. ¿Qué compañerismo tiene Cristo con Belial, con los demonios o con el diablo? ¿Qué compañerismo podrá haber? Si el que estaba reinando era el diablo, ¿y qué fue lo que Cristo hizo? Lo sacó, lo echó fuera. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? Se estableció Él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero insisten en enseñarle esto porque no tienen la verdad. Eso es todo. Que cuando no existe la verdad, entonces las personas tienen que enseñar otra cosa aunque sea error. Pero siempre combinado con dinero.
Pero aquí, como nosotros no nos interesa dinero, solo tenemos la verdad. Nos ha quedado limpia, pura y sana. ¿Estamos contentos, hermanos? Dios me lo bendiga, hermano. Aleluya. ¿Tenemos algún anuncio, hermano?